¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 20ª clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren muy bien. Buenos días, ya empezando otra vez la semana. Espero hayan descansado bastante en este pequeño puente que tuvimos por el Día del Estudiante y del Día del Maestro. Ya hoy martes, tempranito, vamos a empezar con nuestras clases. Creo que no hay ningún aviso que dar, nada más ahí me estoy poniendo de acuerdo con sus asesores, sus jefes de grupo para poderles dar las clases en vivo, pero solamente eso. Una situación. Cuando el jefe de grupo o cuando el asesor no me contesta, el link para la clase se encuentra en Moodle, en la aplicación que estamos utilizando, en el chat del grupo. Chequen ahí, ¿sale? A la hora, yo siempre estoy ahí a la hora ya listo, nada más es cuestión de que ustedes revisen desde qué lugar les voy a mandar la liga, pero siempre va a estar ahí el pendiente, ¿sale? Y ya cerrando esa parte, pues vamos a comenzar. En la clase de hoy voy a continuar con el tema de los alquenos, pero este tema de los alquenos, pues le vamos a meter otras situaciones, porque estaba recordando en el fin de semana que no habíamos visto alquenos cíclicos, entonces sí es como importante que nosotros hablemos de algunos alquenos cíclicos y cómo es que se combinan. Recuerden que todo el proceso que estamos viendo de esto de los hidrocarburos, unos se relacionan con otros, entonces yo les voy a enseñar todo lo relacionado con los hidrocarburos para cuando veamos los siguientes grupos funcionales o ya las siguientes moléculas de las que vamos a estar hablando, ya sea mucho más, por así decirlo, fácil, ¿sale? Entonces, como decía, alquenos. Ajá. Ahora, vamos a poner como un inciso A, ¿no? ¿Qué tipo de alqueno vamos a ver ahorita? Fíjense. Vamos a empezar con uno sencillo, fácil y rápido, ya para que ustedes se vayan bien contentos a su siguiente clase. Ok, ese es el inciso A. ¿Qué compuesto sería este? Ahora, cabe destacar que estamos hablando de alquenos, entonces obviamente debe de tener un doble enlace. Eso no es para escribir, perdón. Doble enlace. ¿Dónde está el doble enlace? Si se dan cuenta, el doble enlace se encuentra en este punto. Ahora, reglas para marcar a hidrocarburos cíclicos cuando tienen dobles o triples enlaces. Los alquinos no los hemos visto, pero igual se los voy recordando. El chiste de un alquino, perdón, el chiste de un hidrocarburo cíclico es que tú tienes que identificar qué hay sobre él. Si me refiero a si estuviera ramificado, que tenga sustituyentes. En este caso no los tiene, esa es una. Segunda, cuando tiene un doble o triple enlace, eso es como la parte más importante. Recuerden que en esto de la nomenclatura de hidrocarburos identificamos la parte más importante. En este caso, la parte más importante es el doble enlace. ¿Dónde se encuentra? Aquí viene el chiste. Tenemos que identificar el carbono donde se encuentra. Si se dan cuenta, podemos decir que este es el uno o este es el carbono uno. Ok. Regla. Debe de ser como el número menor, digamos. Cuando ustedes identifiquen o cuando quieren nombrar hidrocarburos cíclicos, y donde tienes que nombrar las cadenas o lo que esté extra al hidrocarburo cíclico, tienes que ponerle el número menor posible. ¿A qué me refiero? Fíjense, si digamos que yo empiezo a contar solamente en este caso, uno 2 3 4 5 y 6. Tiene 6 carbonos, ok. Si se dan cuenta, yo empecé a contar que aquí está el uno. Entonces es lo mismo, o bueno, no es lo mismo, pero también se podría recomendar que empiezo a contar de aquí, porque ahí ese es el carbono uno. En este caso yo lo que les recomiendo es que sea carbono uno y carbono 2. ¿Por qué? Para que abarquen donde está el doble enlace. Uno 2 3 4 5 y 6. Recuerden que nosotros identificamos el carbono donde sea del doble enlace, es el carbono donde inicie, y ahí es donde tú lo identificas. En este ejemplo sería uno, que es el carbono donde inicia este doble enlace, y sería el número menor. Entonces eso es lo que buscamos, el número menor. En este caso, por ejemplo, el compuesto se llamaría ciclo. Recuerden que tiene que ir el nombre ciclo, y nosotros tenemos que identificar la cantidad de carbonos, que sería hexe ciclohexeno, ¿sale? ¿Por qué? Tomen en consideración el hecho de que ¿cómo decirlo? Tomen en consideración el hecho
de que la cantidad de carbono sigue siendo lo mismo. O sea, nosotros no hemos cambiado esa parte. Seguimos basándonos en la cantidad de carbonos que tengan las estructuras. Eso es lo que importa. ¿Qué es lo que me faltaría aquí? Lo único que me hace falta es identificar en qué carbono se encuentra el doble enlace. Recordarán que yo identifiqué este. Entonces sería este es el donde se encuentra el doble enlace. El doble enlace está del 1 al 2. Entonces yo pongo 1, indicando que es donde se encuentra el doble enlace, que es un estado cíclico. Y termino con hexeno. ¿Ok? Y así es como se identifica esta estructura. Algo importante que cabe destacar es que también nosotros, ustedes ya cuando veamos, por ejemplo, los cuerpos bencénicos o el benceno, que son los aromáticos, nos dice que hay diferentes reglas de nombrarlo. Cuando tenemos dos sustituyentes, un sustituyente, o simplemente cuando tú tienes varios, tienes que empezar a contar en el orden de las manecillas del reloj. ¿A qué me refiero? Fíjense, digamos que vamos a poner un ejemplo, creo que sería mucho más fácil en vez de estárselos explicando. Vamos a poner un inciso B. Voy a poner menos carbonos porque si no me voy a tardar toda la vida en estar dibujando. Vamos a hacer una casita. ¿Sí ven? Ahí está. Pero en esta casita voy a poner un doble enlace aquí. Voy a poner un doble enlacezote hasta acá. ¿Ok? Ahora, esta estructura técnicamente creo que está medio deforme. Esperen. Un poco más decente. Ahí quedó, mire. Esta estructura, si se dan cuenta, tiene dos dobles enlaces, entonces sigue siendo un hexeno, o sea, perdón, un penteno en este caso, porque tiene solamente 5 carbonos. El chiste sería cómo lo puedo nombrar o cómo lo puedo contar. La regla te dice que nombres en el sentido de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si yo identifico, como decía también la regla anterior, que sean los números menores, ¿ok? Que en el carbono sea el menor. Digamos que aquí sería el carbono menor, que sería el 1. Ajá. Entonces, déjenlo pongo con otro color. El carbono menor sería en este, el 1. Entonces empezamos a contar en el orden de las manecillas del reloj. 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces hasta acá termina el 5. ¿Y en dónde se encuentran? Significa que el doble enlace está en el carbono 1 y en el carbono 4. ¿Ok? Pero también lo que ustedes pueden identificar en este sentido es que la regla puede saltarse un poco si tú ves que están juntitos y empezar a contar en el orden al revés de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque una regla se contrapone con la otra. ¿A qué me refiero? Una regla te dice que sea el número menor, pero la otra regla te dice que sigas el orden de las manecillas. Entonces, ¿cuál tienes que seguir? Pues al final de cuentas creo que es más importante el número menor. Por esas razones que yo estoy identificando como uno y estoy contando hacia este lado. 1 y 2, 3, 4 y 5. Es por esa razón. Depende mucho cuando tenemos sustituyentes. Ya cuando hay sustituyentes de por medio, pues sí hay que, como que hay que mediarlos. Si se han dado cuenta en todo lo que les he estado intentando explicar, no es únicamente como decir, no es como una fórmula muy estricta, sino que sí hay una estructura, sí está la nomenclatura, existe y ya está bien desarrollada. Pero cuando tú lo ves en la práctica, en este caso en los ejercicios, perdón, no en la práctica, en los ejercicios, hay cosas que pueden omitirse, digamos, o que podemos mejorar, o que podemos hacer un poco diferente, pero que aún así no significa que esté mal. Eso es lo que yo quiero que ustedes noten, ¿sale? Ok, continúa en esta parte. Como decía, ¿dónde está? Digamos que yo empecé a contar de esta forma para identificar los dobles enlaces en la cantidad menor. Entonces, déjenme pongo de este lado. Sería, por ejemplo, que en el carbono 1 y en el carbono 2 está ¿qué? Están los dobles enlaces. Y es un ciclo que es penteno. Pent, o podemos ponerlo pentadieno. Ujú. Creo que puede ser pentdieno o pentadieno. Creo que se suena mejor pentadieno, pero así sería. ¿Por qué? Recuerden que tenemos dos dobles enlaces. Esos dobles enlaces los estoy identificando como con sus números, que sería el 1 y el 2. Y además estoy poniendo bueno, el sufijo, porque es casi al final, bueno, esta palabra, para indicar que hay dos dobles enlaces en el eno. Por eso, 1, 2, ciclopentadieno, ¿ok? Indicando que son estos dos hasta de este lado.
Y ahí está por qué es que tenemos que identificar este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner un inciso C. ¿Qué pasa cuando la estructura tiene, que es cíclica, tiene sustituyentes? Me acordé, justamente por eso me estaba acordando de eso el fin de semana. Déjenme pongo con la regla. Que no les había puesto una estructura así cuando vimos hidrocarburos, bueno, alcanos. No les había puesto esta parte. Miren. Digamos que tenemos esta estructura. Voy a regresar un poco. No me regreso. Vamos a ponerle un doble enlace para que ustedes vean qué es a lo que hablo. Tiene el doble enlace similar al anterior del que estábamos viendo. Pero a esta estructura le voy a agregar, bueno, se los voy a escribir para que no se confundan. Digamos que a este le voy a poner hasta acá un CH3, que sería un metilo. Y aquí vamos a ponerle así. Creo que los voy a confundir. Bueno, vamos a dejarlo así. Así. Esperen, porque tengo el pulso de maraquero aquí y el otro para acá. Así. Ajá. Vean, por ejemplo, esta estructura. Esta estructura, si se dan cuenta, es una estructura cíclica y tenemos dos sustituyentes. Entonces, uso el amarillo para poder identificar la estructura cíclica. Algo importante que deben de tomar en cuenta, que no se los escribí acá, cuando nosotros tenemos sustituyentes, que en este caso este es el sustituyente, este es un sustituyente que es un metil y este de acá es un etil. ¿Qué tomo más importante? En realidad se van a nombrar primero los sustituyentes, eso no ha cambiado, pero la cadena principal en este sentido sería todo el orden cíclico. Ahora, depende de la cantidad de carbonos. Si digamos que tenemos una cadena de carbonos y aparte una estructura cíclica, si la cadena de carbonos es más grande que la estructura cíclica, es más importante la cadena de carbonos y la estructura se nombra como un sustituyente. Por ejemplo, si fuera un sustituyente ese, sería ciclopentil. O sea, por eso se le da la terminación il. ¿Ok? Ciclohexanil. No. Ciclohexadieno. Ciclohexadienil sería el nombre correcto. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Mm, tenemos que identificar el carbono más importante. En este caso, ¿por qué? Porque tenemos aquí el doble enlace. Miren, este es a lo que me refiero. Recordarán que tiene que ser, se supone que en el orden de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si yo pongo este como mi carbono 1, entonces yo tengo que empezar a contar hacia este lado. Entonces sería carbono 1, 2, 3, 4. Ajá. Pero si lo pongo al revés, 1, 2, 3 y 4. Viene siendo lo mismo. Se supone que nosotros tenemos que identificar al carbono menor. Algo importante también que tienen que tomar en cuenta es que la estructura tiene, por ejemplo, no puedo contar así. ¿Por qué? 2 y 3. No sería adecuado porque se supone que el carbono donde tú estás contando tiene que también identificar al otro carbono donde tú estás contando. ¿Sale? Me refiero al doble enlace. Entonces sería más apropiado si nosotros contamos como 1, 2, 3 y 4 y 5. Ahora, si se dan cuenta, gracias a esta estructura ya sabemos, o al contar el hecho del el ciclo, ya sabemos dónde se encuentra, voy a hacerme para acá, ya sabemos dónde se encuentran los sustituyentes, que eso es muy importante. Entonces, para la nomenclatura tiene que ser exactamente igual. Primero nombramos los sustituyentes. ¿Cómo se nombran? En orden alfabético, como ya saben. ¿Quién se nombra primero? El etilo. ¿En qué carbono se encuentra? En el 4. Sería 4-etil. Ay Dios, 4-etil. Luego, ¿quién sigue? El 5-metil. Terminamos con el nombre de la cadena principal, que la cadena principal sería ¿quién? El ciclohexeno, pero recordarán que sería en dónde se encuentra en el carbono 1, porque nosotros identificamos eso como lo más importante. Sería 1, ciclo, porque está en estado cíclico, 1, ciclo, hexa, porque son 6, sería hexeno. No le pongo, le iba a poner hexadieno, pero no, porque solamente hay un enlace, hay solo un doble enlace, perdón, entonces sería 4-etil, 5-metil, 1-ciclohexeno, ¿ok? Porque en el carbono 1 es donde nosotros identificamos el dichoso doble enlace, ¿sale? ¿Por qué se hace así? Porque no importaría si la estructura, voy a hacerlo de rápido, no es un bosquejo, no importaría si la estructura, por ejemplo, estuviera así, que estuviera de esta forma,
y nosotros aquí tuviéramos el doble enlace. ¿Por qué? Porque entonces ellos entienden que se tiene que contar como 1, 2, 3 y 4 y 5. Y aquí es donde están los dos sustituyentes que nosotros. Y es la misma estructura, solamente que de cabeza, digamos, ¿no? Algo así, paradita. Y es lo mismo, eso es lo que ustedes deben de tomar en cuenta. Por eso hay que ser tan específicos cuando hablamos de nomenclatura, porque es para que otra persona que esté intentando ver o esté intentando comprender las estructuras y dibujarlas, pueda hacerlo de la forma bueno, que pueda simplemente representar la misma estructura con un nombre o, en este caso de una estructura, representarla con un nombre. ¿Me explico? Esa es la finalidad de la nomenclatura, para que no haya confusión entre moléculas. Esa es la finalidad. Por eso le damos nombre a las cosas, vaya. Esa es la finalidad de la nomenclatura, en todo. Ahora, eso ya se los había contado en nomenclatura inorgánica. Vamos a ver otra estructura. Digamos, ahora, no sé, vamos a hacerlo más sencillo. No, vamos a hacer una. Ah, ya se me ocurrió. Vamos a hacer una como lo que ahorita les estaba platicando. Con eso tengo. Y digamos que aquí le vamos a poner un así, así, así. Ujú. Y aquí le voy a poner un así. Aquí un. Y Dios. Así. Ajá. Estamos haciendo unas casitas. ¿Qué más? Vamos a ponerle también doble enlace. De una vez para que nos divertamos. Y ya. Con eso. Recuerden que estamos viendo alquenos, por esas razones que le pongo esta estructura. Ahora, al igual que en el tema anterior, nosotros tenemos que identificar la cadena principal, o sea, siempre se hace. El ciclo, si se dan cuenta, lo tengo aquí, pero en este caso solo tiene 3 carbonos, entonces es más importante esta cadenota que tenemos aquí, que sería desde aquí hasta acá. En realidad la hice adrede de ese tamaño, pero igual podemos identificarla simplemente por contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Algo importante también que cabe destacar es que pues nosotros identificamos más fácil por el sustituyente. En este caso, y también por el nombre, por donde se encuentra el doble enlace. Entonces, aquí de repente yo me acuerdo mucho que me decían en la escuela que a veces depende mucho la molécula, que se supone que por las reglas que nosotros tenemos de nomenclatura, debes tú de respetar el hecho del doble enlace antes que los sustituyentes, pero yo he visto inclusive en algunas biografías, o sea, en libros, que respetan más los sustituyentes que ¿cómo se llama? Los sustituyentes que ahí se me fue el término, los sustituyentes que el doble enlace. Entonces, nosotros pues vamos a pegarnos, se supone que a la regla, ¿no? Que es el doble enlace, que sería entre comillas como lo más importante. Recuerden que se tiene que identificar la cadena principal, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que tenemos un noneno porque tiene un doble enlace. Pero también nosotros tenemos 1, 2, 3 sustituyentes. Este es un ciclo que sería, tiene 3 ciclo propano y sería ciclopropanil. Se le nombra nada más la terminación il. Ahora, este es un etil y este es un metil. Ay Dios. Algo importante es que tenemos que seguir respetando las reglas de nomenclatura y nosotros tenemos que respetar el hecho de el orden alfabético. Entonces sería primero la E. No es cierto, sería primero el ciclo. Entonces sería 7, perdón. 7 ciclopropanil. 7 ciclopropanil. Luego, ¿quién seguiría? El 6-etil. Luego, el 4-metil. Y por último, finalizamos con el enlace donde se encuentra, que sería el 3, porque en el carbono 3 es donde se encuentra el doble enlace. 3-noneno. ¿Sí ven? Y ya terminamos. Ese es el nombre de esta estructura.
Nada más, justamente lo que quería que vieran de este como repaso de los alquenos es que se dieran cuenta de cómo se utilizan los alquenos con las estructuras cíclicas, ¿sale? Ahora, es lo mismo cuando nosotros tenemos una estructura que no es cíclica, vamos a poner como un inciso E, otro color, una estructura cíclica pero que tenga enlace sencillo. Vamos a hacer una entre comillas más compleja, que tenga más cosas, por ejemplo. Acá, esto ya me quedó medio mocho, pero lo bueno es que tenemos la goma. No, voy a borrarlo por aquí. Y vamos a ver. Ay Dios, ahí quedó. ¿Sí ven? Ahora, en esta estructura vamos a poner unas cosillas. Vamos a dejarlo en el enlace sencillo este aquí. Lo voy a poner así. Este lo voy a poner aquí. Este hasta acá le voy a poner otro así. Este hasta acá le vamos a poner un... Ay Dios, me trabo esto. Así, así. Ahorita saco mi tabla de sustituyentes. ¿Y qué otra estructura le pongo? Vamos a ponerle otra cosa por acá. Ahí miren, ahí se vio bonito. Ahí quedamos. Ahora, ¿cómo se nombraría toda esta estructura? Ah, ese es el nombre anterior. ¿Cómo se nombraría toda esta estructura? Si se dan cuenta, pues como todo se está postrando sobre el compuesto cíclico, entonces todo esto es la cadena principal, así que de ahí no hay pierde. Los sustituyentes tampoco hay pierde, son estos. Ujú. Que tenemos un 2 3 que es un propil, un etil, un metil, que es también en conjunto con otro metil, y este es un 1 2 3 es un isopropil. Recuerden la estructura así como de los dedos. Ahora, ¿cómo identificamos cuál sería cómo decirlo, como el más importante? De hecho, ahí viene justamente el chiste. Digamos que nosotros identificamos por el número menor eh, para identificar dónde se encuentran este tipo como de sustituyentes. Tenemos que darle el número menor a cada uno de ellos en el orden y también yéndote es en el orden de las manecillas del reloj. Me explico. Si digamos yo le doy el uno a este, entonces sería uno 2 3 4 y 5. Ay, caray, no. 1, 2 3 4 el 5 el 6 y el 7. Ahora sí. Tiene 8 bueno, tiene 8. Es un octano, ciclooctano específicamente. Si se dan cuenta ahí podemos nombrarlo así. Y les estamos dando al uno 2 y 3 la cantidad menor. Pero, ¿qué pasa si yo lo nombro, por ejemplo, de esta forma? Que sería el uno 3 4 5 y 7. Si se dan cuenta, estoy dándole el uno a este, pero estos como que quedan muy grandes, entonces ya no sería tan apropiado. Y es lo mismo si le doy el uno a este. Uno 2 3 5 6 y 7. Si se dan cuenta, se quedan números muy grandes. Entonces lo correcto sería simplemente identificar a este como el uno 2 y 3. ¿Por qué en este caso sí me estoy yendo en el sentido de las manecillas del reloj, que sería en este sentido? Porque pues nos queda directo y sería mucho mejor, es mucho mejor darle el 2 y el 3 a este que darle a este el 3 y luego este el 5 y este el 7 8 pues no. Entonces, más apropiado 1 2 3 5 7. Esas es las cantidades o donde se encuentran los carbonos en este ejemplo. Ahora, ¿qué pasa para el nombre? Lo mismo que en lo anterior que les había mencionado. Orden alfabético, ¿quién iría primero? Pues el que iría primero en este caso sería la E, luego la I. Entonces sería el 2, 2 etil, luego 7 isopropil, luego, ¿quién sigue? Etil, ya el etil y el isopropil ya estuvo. Luego sería el propil y el metil. ¿Cómo quedarían en esta parte? Pues sería primero la M, entonces sería 3 metil,
¿Está grabando esto? Sí, ok. 3-metil y finalizamos con el 1-propil. Y ¿cómo sería el final? Pues el final tenemos que decir ciclo, que es el nombre de la cadena principal, que tiene 8 carbonos, ciclo octano. Y ese es todo nuestro nombre final. ¿Vale? Y ya terminamos. Así es como ustedes tienen que identificar este tipo de estructuras y este tipo de nombres. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar esta primera clase de la semana hasta aquí. Espero que tengan un excelente día, descansen mucho y nos vemos mañana.